Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. A nivel universal, el próximo 24 de diciembre, el Papa Francisco abrirá la Puerta Santa en Roma y así declarará iniciado el Jubileo de la Esperanza 2025. Y en las diócesis, por ejemplo en la nuestra Barranquilla, la estaremos haciendo el 29 de diciembre, la apertura del Jubileo de la Esperanza. ¿Y por qué este Jubileo de la Esperanza? Porque la Iglesia debe ser la voz de la esperanza en el mundo. La Iglesia debe ser el rostro de la esperanza en el mundo. Debe seguir anunciando a Cristo, vivo, presente, en medio de nosotros, a un mundo que a veces parece perder la esperanza, a un mundo que a veces parece desanimado, temeroso, lleno de incertidumbre. La Iglesia debe seguir anunciando a Cristo. Y de allí entonces que hoy, cuando estamos nosotros celebrando esta Jornada Mundial de las Misiones, se nos recuerde la importancia de servir, de ser servidores. Y podríamos traducir ese servicio como ser misioneros, servidores de Cristo, aquellos que lleven su palabra a todo ambiente, a todo rincón, a todo lugar, a todo corazón, precisamente para sembrar el don de la esperanza en todos los corazones. El Papa Francisco, con motivo de esta jornada, como lo hace todos los años, ha escrito un mensaje, y el mensaje para esta jornada mundial de este 2024 tiene como título: vayan e inviten a todos al banquete. Y dentro de las reflexiones que hace el Papa Francisco en este mensaje, quiero resaltar una en particular, y es algo que ha sido la insistencia del Papa Francisco, y es una iglesia en salida, una iglesia misionera. Pero me llama la atención porque el Papa Francisco ha utilizado la figura de la puerta, diciéndonos que Jesús sigue tocando nuestra puerta. Pero atención a esto, normalmente cuando uno escucha eso, que Jesús está tocando la puerta, ¿dónde se lo imagina? Fuera, ¿cierto? Al menos cuando yo leí, me imaginé fue Jesús fuera de la casa tocando la puerta. Algo así como dice el Apocalipsis 3:20, que dice: estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, entraré, o sea que estaba afuera, entraré y cenaré contigo. Casi siempre cuando decimos eso, hay que abrir la puerta a Jesús, uno se imagina que hay que estar afuera y quiere entrar. Pero el Papa Francisco invierte la cosa. Dice que a veces Jesús está dentro, pero nos hemos apropiado de Él hasta el punto que no lo dejamos salir. Y Jesús quiere salir. ¿Quiere salir por qué? Porque Él ha venido, como lo dice hoy, a servir y a dar su vida por muchos. Entonces no nos lo podemos apropiar como pretenden hacer hoy los hermanos Zebedeo, que le dicen a Jesús: queremos que en tu gloria
nos sientes, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es apropiarse de Jesús. Cuando yo lo quiero tener para mí y que haga lo que yo le diga. De hecho, si analizamos el texto comienza diciendo que ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Imagínense eso. Ahí uno se da cuenta que la visión del discípulo está totalmente desviada. Pero resulta que eso nos puede pasar a nosotros. Cuando le decimos al Señor: yo quiero que hagas esto, yo quiero que me hagas esto, yo quiero que tu voluntad sea esta. Y a veces son cosas hasta nobles, no estoy diciendo que sean soberbias y caprichos. Parto del punto que a veces es fruto del temor. Por ejemplo, uno está enfermo y ¿qué le dice a Jesús? Yo quiero que me sanes. Y claro que Dios quiere sanarnos, pero tal vez Dios quiere también que en ese proceso de enfermedad aprendas a esperar, aprendas a ser paciente, aprendas a confiar, aprendas a forjar tu carácter, aprendas a orar. De pronto que estabas orando y la oración te está invitando a santificarte a través de la oración. Aprendas a ofrecer tu sacrificio, tu enfermedad, porque a propósito de esta jornada de las misiones, una de las acciones que nos pide las obras pontificias misioneras es que nosotros ofrezcamos a Dios nuestros dolores y sufrimientos. Y de hecho las obras misionales pontificias hablan del enfermo misionero. Y uno dice: ¿cómo así el enfermo misionero? Si el que está enfermo no puede salir, algunos incluso están en una cama, ¿cómo van a salir a hacer misión? Y entonces las obras misionales implican que lo puede hacer de dos maneras. Uno, con la oración, porque la oración siempre será la primera acción misionera. Orar siempre por la misión de la iglesia. Entonces un enfermo que ora por la misión de la iglesia ya es un enfermo misionero que está sirviendo al Señor, incluso desde su lecho de enfermedad. Pero también ofreciendo sus dolores, su padecimiento, sus sufrimientos, sin quejarse, sin renegar, sino uniéndolos con amor a la cruz de Cristo, para que desde la cruz de Cristo adquieran un valor salvífico y logre la salvación y la conversión de muchos, porque eso es una gracia del misterio de Dios que a veces pasa. No sé si a ustedes a veces les ha pasado, a mí sí, que hay cosas con las que puedo estar luchando, pecados, vicios, y de repente me llega una gracia de querer salir de eso, de querer convertirme, de querer arrepentirme, de confesarme, de cambiar, de dejar eso. Y se toma la decisión de manera radical. Y uno dice: ¿pero qué pasó? Si yo venía luchando por eso y me costaba, ¿cómo de repente tomé la decisión? ¿Cómo de repente salí de eso? Y entonces uno entiende la gracia de Dios que llega a tu corazón y te transforma desde dentro. Pero a veces pasa que también puede ser fruto de la oración de alguien que está orando por ti, alguien que está orando por tu conversión, alguien que está doblando rodillas, que está ofreciendo su sacrificio por ti, que está ofreciendo su dolor, su enfermedad por ti, y Dios recibe esa oración y la transforma en una gracia de conversión para ti. Eso pasa muchas veces dentro del misterio de Dios, que sabe distribuir sus gracias a quien la necesita y a quien le convenga. Entonces un enfermo puede ofrecer su dolor, su enfermedad, su padecimiento, su lucha, uniéndolo a la cruz de Cristo por la conversión de muchos, por la salvación de muchos, para que muchos abran el corazón y reciban el Evangelio de Cristo. Y ahí ya se convierten en misioneros, enfermos misioneros, como lo llaman las obras misionales pontificias. Entonces, ciertamente nosotros podemos pedirle a Dios eso: sáname, te pido que me sanes, pero tal vez Dios quiere que aprendas a ser un misionero desde ahí. Esto por poner un ejemplo, pero lo que digo es que a veces le decimos a Dios qué tiene que hacer, y eso es apropiarse de Cristo, eso es quedármelo para mí.
Y el Papa dice en este mensaje, hay que dejarlo salir. Él está tocando la puerta diciendo, quiero salir contigo a anunciar el Evangelio. Quiero salir a invitar a otros al banquete. Quiero salir a ir a los hermanos a anunciarle la buena noticia de la salvación. Por eso el jubileo de la esperanza, queridos hermanos, que nos llama a ser misioneros de la esperanza. Pero atención a esto, y es lo que quiero que nos llevemos en el corazón de manera muy especial. Los primeros que debemos aprender a esperar somos nosotros. Porque si nosotros nos llamamos cristianos, creyentes, discípulos de Cristo, católicos, debemos ser hombres y mujeres de esperanza. No podemos hacer aquellos que ante una situación nos acobardamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de negativismo, comenzamos a renegar, a desanimarnos, a decir que no hay solución. Eso no es un testimonio de esperanza. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde está la oración? Por eso me encanta el Salmo, que en su respuesta nos invita a confiar y a esperar en la misericordia de Dios. Dice, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y quisiera aquí mostrar esta figura de Jesús como el prototipo de servidor. De hecho, él lo va a decir hoy, ¿no? Él dice, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, ¿por qué estamos llamados a ser servidores? Porque Jesús le dice a sus discípulos hoy, no sean como los jefes del mundo que dominan y tiranizan. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor entre ustedes. Y el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué nos invita al servicio? Porque el primer servidor es Él. Por eso va a terminar diciendo eso, como el Hijo del Hombre, es decir, que como yo, que no vine a que me sirvieran, yo vine fue a servir y a dar mi vida. Y esta figura del servidor nos lo presenta hermosamente la liturgia de la palabra de hoy. La primera lectura nos habla de una figura enigmática de tiempos del profeta Isaías, que no sabemos quién es, un personaje enigmático, pero que los biblistas le llaman el siervo paciente. ¿Por qué el siervo paciente? Porque aprendió a ofrecer su sufrimiento con esperanza en Dios, sabiendo que eso ayudaba a otros. Por eso dice la primera lectura, el Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Los primeros cristianos vieron en esta figura enigmática una profecía de Jesús. Perfectamente al decir esto podemos estar viendo a Jesús, que fue triturado en la cruz y entregó su vida por expiación, por el perdón de nuestros pecados. Y sigue diciendo la lectura, verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Miren esto, aquí hay una promesa grande. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Es un hombre, es un siervo que sufre con paciencia porque sabe que Dios llevará su obra hasta el final en él. Y por eso dice enseguida unas promesas hermosas: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará de su mano. Entonces no se trata de que yo le diga a Dios, ¿qué tienes que hacer?
sino de ponerme en sus manos, abandonarme a su voluntad, abandonarme a su misericordia, orar, confiar y esperar en el Señor, que no defrauda a quien confía y espera en Él. Por eso también quiero resaltar hoy lo que hemos pedido en la oración colecta. Recuerdo, valga la catequesis que ya he hecho muchas veces, pero no me cansaré de hacerla hasta que aprendamos por qué se le llama oración colecta, esta que está al principio, porque recoge espiritualmente las intenciones de todos. Aun cuando usted no haya notado aquí una intención en las hojas de intenciones, usted en ese momento, cuando el Padre dice oremos, y hay un breve silencio, usted en silencio ahí presenta sus oraciones. Y yo, por gracia de Dios, por la gracia del ministerio sacramental que Dios me ha dado, recojo todas esas intenciones en mi corazón y las presento a Dios en ese momento. Él las conoce perfectamente. Es por eso se le llama colecta. Pero además, porque hay un texto que trae la liturgia que sirve como de oración comunitaria, es decir, como comunidad que pedimos al Señor. ¿Cuál es esa colecta comunitaria en la cual nos unimos, nos ponemos de acuerdo para pedir al Señor? Y la liturgia nos las propone. Por ejemplo, hoy que pedíamos, decíamos: Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Dos cosas hemos pedido: que nuestra voluntad siempre esté dirigida hacia Dios, y dos, que sirvamos con sincero corazón. Quiero quedarme con la primera: que nosotros dirijamos siempre hacia ti devotamente nuestra voluntad. Es decir, se trata de un acto de abandono, todo lo contrario de lo que hacen los zebedeos. ¿Qué hacen los zebedeos? Quieren que la voluntad de Dios se dirija hacia ellos. Es todo lo contrario. Que nuestra voluntad se dirija hacia Dios y que sea Él el que tome las riendas, por Él el que sabe lo que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿A dónde voy con esto, mis hermanos? Que si tú eres de los que oras con miedo, diciéndole a Dios: haz esto, por favor, te lo pido esto, y con una angustia en el corazón, es porque está faltando esperanza en el corazón. ¿Qué hay que hacer? Abandonarnos en manos de Dios. Señor, tú conoces mi enfermedad, tú conoces mi problema, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi familia, tú conoces por lo que estoy pasando, tú conoces mi lucha, tú conoces mis afanes, tú conoces mis angustias. Me abandono a tu misericordia. Confío en ella, confío en ti, confío en tu poder y espero en tu misericordia. Venga, Señor, a nosotros tu misericordia, como lo esperamos de ti, como hemos dicho en el Salmo. Y miren que hay varios elementos que quiero resaltar. Por ejemplo, en el Salmo dice: los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Hermoso esto. Los ojos de Dios en quienes están puestos, en quien espera en su misericordia, en quien le teme, es decir, en quien tiene fe y confianza en Él. ¿Para qué? Miren que el primero que quiere librarnos de todos los males es Dios. Dice enseguida: para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dios te quiere vivo, Dios te quiere sano, Dios te quiere próspero, más que tú mismo. Por eso, más que andar angustiando, haz esto que hay que hacer. Señor, me abandono a ti, me abandono a tu voluntad, me abandono a tu misericordia, me abandono a tu poder, porque yo sé que tú quieres verme bien, yo sé que tú quieres verme sano, yo sé que tú quieres verme próspero, pero espero en ti, porque tú conoces los procesos, tú sabes qué quieres sacar de esto, tú sabes qué me quieres enseñar, tú sabes los tiempos perfectos,
Por eso confío y espero como el siervo paciente que no se queja, que no reniega, que no se desanima, que no te rechaza, que no se va de la iglesia, que no deja de orar, porque sabe confiar y esperar en ti hasta ver la bendición. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una certeza en el corazón, y es que Dios es infinitamente bueno y misericordioso. Porque a veces falla eso, ¿saben? ¿Cuál es la primera falla de fe? Cuando tú dudas que Dios es bueno. Porque a veces nos da miedo decir, hágase tu voluntad. Porque decimos, ¿y si la voluntad de Dios es mala? ¿Cómo va a ser mala? Si Dios es esencialmente bueno, si Dios es infinitamente misericordioso, ¿quién mejor que Él va a querer lo mejor para nosotros? Entonces sencillamente diré, me abandono en ti, hágase tu voluntad, confío en ti, haz tu obra en mí, oro, hago lo que tengo que hacer de mi parte, pero me abandono porque sé que tú quieres lo mejor para mí para siempre. Y por eso el Salmo va a decir, en la segunda lectura va a decir, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Pero además, porque Él mismo ha experimentado en sí el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo no se va a compadecer si Él mismo ha experimentado en su propia carne el dolor? Si es uno que es malo y se compadece de alguien que está sufriendo, ahora imagínense Dios. Al menos yo tengo esos bonitos sentimientos. Cuando alguien está sufriendo, me da una cosa en el corazón y enseguida yo digo, si yo que soy malo siento esto, ¿cuánto más bueno será Dios? ¿Cuánto más misericordioso será Dios? ¿Cuánto más compasivo será Dios? Y por eso dice hoy el autor de los Hebreos eso. Tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Mantengamos firme en Él la confesión de nuestra fe, es decir, confía siempre en Él, porque fue capaz de dar la vida por ti. Miren lo que dice en el Evangelio: no he venido a ser servido, sino a servir, ¿y a qué más? Y a dar mi vida. Como un Dios que ha dado la vida por ti y por mí va a ser malo. Como un Dios que es infinitamente misericordioso, compasivo, bueno, que se compadece de nuestras debilidades, ¿cómo no va a querer cosas buenas para nosotros? Pero la primera falta de fe está ahí, cuando comenzamos a dudar del amor de Dios, cuando comenzamos a dudar de la bondad de Dios, cuando comenzamos a dudar de la misericordia de Dios. Muy amados en el Señor, seamos misioneros de la esperanza, saliendo para invitar a otros al banquete y decirle que hay un Dios vivo en el que pueden esperar, llevando la palabra del Evangelio para que también crean y esperen, pero especialmente con nuestro testimonio, que nos vean a nosotros creyendo, confiando y esperando en ese servidor por excelencia, Cristo el Señor, que ha venido a dar la vida por nosotros, a quien sea el honor, la gloria y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.